Dios te bendiga, mi amado. Dios te bendiga, amado de mi corazón. Muy buenas tardes. El Señor es bueno. El Señor es grande. Para siempre son sus misericordias. De este lado, tu siervo y pastor Pavel Almonte, una vez más, con una palabra de edificación para ti, para mí. Te bendigo en este día y bendigo a todos los amados hermanos que se encuentran en esta hora en cualquier punto de la tierra, tanto en Sudamérica como en el centro, en el norte, en las islas del Caribe, en Asia, aleluya, Occidente, también aquí en España. Gracias por conectarte con nosotros, por apoyar este ministerio, amén, a través de las redes sociales, mirando el contenido de nuestro canal. Así que te pido que si aún no te has suscrito a nuestro canal, Pastor Pavel Almonte, gloria a Dios, puedas suscribirte. También queremos crear una comunidad grande, que podamos hacer muchas cosas que hay en proyecto. Depende de la cantidad de suscriptores que tengamos. Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más con una palabra poderosa. Hoy quiero hablarte, amén, gloria a Dios. No te olvides comentar cada enseñanza que tú sientas, comenta, dale like, compártele en tu muro. Queremos ser de bendición para ti, tu familia y para todos cuantos están lejos. El Señor llame. Quiero hablarte con este tema hoy, caminando con Dios y su propósito. Caminando con Dios y su propósito. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros, quiero decirte de antemano que fuimos creados con un propósito de Dios, con un plan, con una visión, con un pensamiento, ¿verdad? No somos creación al azar, no somos creados con algo en mente. Así que tú y yo fuimos creados con un plan en mente de parte de Dios. No existimos por fruto de la casualidad. Quiero decirte y recordarte, amén, que te enteres, amado y mi amada también, que fue el Señor que a la hora que tu madre concibió y dio a luz y naciste tú, nací yo, fue una orden del cielo para cumplir un plan, un pensamiento de Dios. Entonces la Biblia, Salmo 138, versículo 8, la Biblia en Salmo 138, versículo 8, hoy vamos a utilizar una traducción diferente, traducción lenguaje actual, y tiene un poquito más de claridad en lo que quiero decir hoy del tema caminando con Dios y su propósito. Y dice: Dios mío, tú cumplirás, escuche esto, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Es decir, el salmista está declarando en este salmo que él va a cumplir un pensamiento. Tú cumplirás todo lo que has pensado hacer. Es decir, que el Señor a la hora de crearte, vuelvo y digo y repito, amén, nos creó con algo en mente, con un pensamiento, con un propósito, con una misión, con una asignación, se podría decir. Entonces, mire lo que dice el escritor. Si algo caracteriza a los ungidos es su sentido de urgencia, ¿verdad? No posponen sus responsabilidades. Cuando se les delega alguna misión o tienen que realizar alguna tarea, sincronizan su tiempo. ¿Qué estoy diciendo en esta tarde, amado y amada de mi corazón? De que a sabiendas que hay un plan de Dios o un propósito contigo, conmigo, a sabiendas que no es fruto de la casualidad que tú te congregas en la iglesia, digamos, del nombre apostólica, pentecostal, del nombre de Jesús, a sabiendas de que Dios contigo está tratando, quizás, si es tu caso y aún no te has convertido, pero te gusta escuchar la palabra de Dios, quiero decirte que Dios tiene un plan, un propósito, un pensamiento contigo. Nosotros tenemos que caminar alineados con ese plan. Nosotros tenemos que trabajar de la mano con Dios para que Dios cumpla lo que Él desea hacer. Usted recuerda y sabe, amado, que Dios no nos dejó el libre albedrío. El libre albedrío es donde cada hombre o mujer hace lo que quiere. Pero entonces dentro de ese libre albedrío, usted y yo tenemos que buscar a Dios, reconocer que Dios es real, que Dios existe y también saber que hay un plan conmigo. Entonces yo debo alinearme y no perder el tiempo, mejor dicho, en que Dios cumple sus deseos. En la vida hay muchas cosas, dijo alguien, que hay que realizarlas con prisa. El factor tiempo puede ser nuestro amo o puede ser nuestro siervo. Todo depende de nuestra actitud. A sabiendas que fuimos creados con un plan en mente de Dios para con nosotros no podemos retardar ese plan de Dios. Depende de ti y de mí caminar con Dios y que el propósito por el cual Él me ha creado, el pensamiento, se cumpla en el tiempo de Dios conmigo. Ahora, hay cosas que yo puedo hacer o dejar de hacer que impedirían el plan de Dios conmigo. Amén. Yo no puedo
¿cómo decirte? Tomar a la ligera el plan que Dios tiene conmigo. Yo sé que Dios habla en sueños, Dios habla en visiones, Dios habla a través de muchos medios, a través de profetas que hay o profetizas realmente certificadas por Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios te puede hablar de muchas maneras, aún a través de gente inconverso, gente que no cree, que no sirve a Dios. Dios lo puede utilizar, porque si utilizó al asna de Balaán en el Antiguo Testamento y le habló al profeta falso, digamos, le habló a Balaán, entonces Dios puede usar a cualquiera para hablarnos. Entonces nosotros tenemos que alinearnos con ese propósito. Nosotros tenemos que entender ese propósito, buscarlo en oración, el propósito, caminar con Dios, despojarme de todo aquello que me impediría avanzar hacia el cumplimiento de ese propósito. Estoy hablando yo hoy caminando con Dios y su propósito. Yo no puedo dejar al aire o a la aventura el plan que Dios tiene conmigo. Depende de mí un tanto por ciento que el plan se cumpla, porque depende de mi colaboración con Dios para que el plan se pueda cumplir. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? Y Pablo dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay tantas cosas en las cuales nosotros como creyentes, con propósito de Dios, nos ponemos a hacer que nos desenfocan del ministerio o del plan de Dios. Cada uno fue creado con un propósito, por lo tanto cada uno tiene que ver cómo anda, cada uno tiene que someter en oración, en ayuno, en los consejos del pastor, digamos, o de los ancianos de la iglesia, si lo que estoy haciendo que puede cambiar mi vida es voluntad de Dios o no. Entonces yo debo ser prudente en mi caminar en la iglesia, en el transcurso de servir en un liderazgo, ¿verdad? O un ministerio local donde estoy sirviendo, donde me estoy congregando, de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, pastor, usted preguntará: pastor, ¿y cómo yo sé que si lo que yo siento, si lo que estoy haciendo es de Dios o lo que pienso hacer? Habla con tu pastor. Siéntate, pídele una cita, pídele un tiempo y pregúntale al hombre de Dios, que Él es tu autoridad y tu guía, ¿verdad? Para que te confirme Dios si lo que tú sientes o lo que vas a hacer es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces sintamos cosas que no son de Dios, que nos puedan desenfocar o alejar del propósito, del pensamiento con el cual Dios nos creó o que Él quiere hacer con nosotros. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que saber a qué nos dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros dones, ¿verdad? Nuestros recursos, porque o nos pueden acercar al propósito de Dios o nos pueden alejar del propósito. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo. De hecho, es un ejemplo, digamos, un poco complicado, difícil, digo yo, de usar. Pero aún el mismo Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Es decir, no pierdas tiempo. Lo que vas a hacer, hazlo allá. Lo que tú sabes que Dios te llamó, si ya Dios te ha hablado muchas veces a través de muchos medios, un sentir que no te suelta, un sentir que tú sabes que es Dios, que te está pidiendo algo por hacer, no lo retrases. No lo detengas, avanza, camina con Dios, corre con Dios, busca a Dios. Señor, alíñame a tu propósito, conéctame con Él, no te pongas a perder el tiempo, amén, porque es lo que Dios quiere cumplir en ti su pensamiento, su propósito, pero a veces nosotros estamos en otra órbita y no estamos alineados con Dios. Hay creyentes que hoy deberían estar en un nivel más avanzado en su vida o ministerio, pero se han relajado tomándolo todo muy suave o muy tranquilo. Entonces, nosotros, digamos el ejemplo, tomamos el ministerio, el llamamiento, la asignación, como le quieras llamar, o el sentir de Dios, o mi posición en un liderazgo en la iglesia que estoy, lo tomo suave, relajado, tipo sofá, ¿no? Ya en el tiempo de Dios decimos, ¿verdad? Entre comillas, ya cuando yo sienta mucho más, o todavía, o no estoy muy convencido, pero sabemos que Dios está diciendo: oye, haz esto, haz esto, haz esto. Y parecemos a Jonás el profeta, que se le dijo que fuera a Nínive y arrancó y se fue al lado opuesto por no hacer lo que Dios le había dicho. Estaba dilatando el propósito de Dios, y miren el problema que se metió Jonás. Entonces tú y yo tenemos que alinearnos cada día con esa voz, hacer su voluntad, acercarnos a Dios para que su propósito se pueda cumplir en nosotros. Entonces hay dos extremos en el propósito de Dios, el pensamiento. Hay dos extremos. Uno sería querer correr más adelante de lo que Dios quiere, desesperarme, y el otro extremo sería
no hacer caso a lo que Dios quiere que yo haga para alinearme a la voluntad de Dios. Entonces hay que andar en término medio, pero hay que caminar con Dios para que el propósito se pueda cumplir. Caminando con Dios y su propósito. Y mire, esta palabra propósito, la palabra hebrea, se llama gamar. La palabra gamar, donde dice Jehová cumplirá su propósito en mí. El salmista lo dijo. Esa palabra llamada gamar en el hebreo es terminar en el sentido de cumplimiento, fracaso, acabarse, cumplir, favorecer. Es decir, que el Señor va a terminar lo que Él ha puesto en el corazón de Él para con tu vida. Pero Él necesita que tú colabores. Él necesita que yo colabore. Dios necesita, por decir una expresión, ¿verdad?, que yo me alinee con Él. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que detienen tu ministerio. Hay cosas que detienen tu propósito. Por ejemplo, la desobediencia. La desobediencia te puede alejar, puede pausar o te puede hacer perder tu propósito de Dios en ti. Por ejemplo, mire a Saúl. Saúl se negó a guiar al pueblo, en buscar a Dios, en ser un salmista, podríamos decir, en ser un adorador, pero Saúl no quiso. Dios lo ungió. Al principio quizá buscó a Dios, pero luego después Saúl gobernó solo, entonces no fue el plan de Dios. Número 2, también lo que puede tener tu propósito en Dios, estar aún atado al mundo y sus placeres. Hay creyentes que aún bautizados con promesas, con ministerio, ¿verdad?, que ya Dios le ha hablado, le ha confirmado, sigan todavía con un pie en la iglesia y un pie afuera. Entonces, lo segundo, estar aún atado al mundo y sus placeres, te pueden detener, te pueden enfriar, porque con Dios o todo o nada. Número 3, ¿qué puede también detener tu propósito en Dios, tu ministerio? La falta de disciplinas espirituales. Estas personas que no oran con regularidad. Estas personas que no se dedican a leer la Biblia. Estas personas que no anhelan lo que Dios quiere para ellos. Estas personas son como Esaú. Esaú sabía de la bendición espiritual que conllevaba ser el primogénito. Sin embargo, a Esaú le importó la bendición de Abraham, de Isaac. A Esaú le importó lo espiritual, le importó poco. Entonces, por eso vendió con facilidad a Jacob. Él no valoró ser un patriarca, ser un hombre de Dios, porque hoy debería decir la Biblia, el Dios de el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Sin embargo, la Biblia hoy dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque Saúl no se alineó y no entendió y tuvo en poco la primogenitura, ¿verdad?, que él tuvo, el ser un patriarca, ser un hombre de Dios fuertemente, y lo vendió por un plato de lentejas. Y número 4, ¿qué podría detener tu propósito en Dios? Tu falta de constancia, la inconstancia. El hombre de doble ánimo, como dijo Santiago, que es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice, voy a ayunar, y mañana cambia de parecer. Hoy dice, me voy a encerrar en oración en un retiro para que Dios me use, y mañana cambia de parecer. Hoy comienza orando, ayunando, leyendo la Biblia muy disciplinadamente, digamos, y luego después a la siguiente semana ya no ora, no lee la Biblia y no ayuna. Entonces, claro, Dios no puede contar contigo porque sabe que tú subes y bajas tus emociones, que un día está bien y otro está mal. Entonces, esto de la inconstancia también puede hacer que tu ministerio, el propósito por el cual Dios te creó, se detenga o se pierda. Lo repito, cosas que detienen tu propósito en Dios. Número 1, desobediencia. Número 2, estar aún atado al mundo y sus placeres. Número 3, falta de disciplinas espirituales. No oras, no ayunas, no buscas de Dios con frecuencia, no andas ungido con frecuencia. Y número 4, el ser inconstante. Amén. Santiago dice, el hombre inconstante en todos sus caminos. Entonces, estas 4 cosas hacen que el propósito de Dios en tu vida se detenga, se ponga muy lento o lo puedas perder. Estoy hablando caminando con Dios y su propósito. Dios quiere usarte, Dios cuenta contigo, pero tú tienes que alinearte con Él, dejar todas las cosas viejas, dejar tu viejo hombre y buscar a Dios, decir en oración continuamente, alinearte a un ministerio bajo tu pastor. Señor, heme aquí, cuenta conmigo, toma mi juventud, toma mis fuerzas, que mi visión, que tu visión sea mi visión, que tu pasión sea mi pasión. Entonces, haciendo estas cosas, podrás alinearte y acercarte a lo que Dios quiere contigo. Dios te bendiga. Y espero que Dios te ayude y me ayude. Y si es tu caso, despierta, levántate, que tu ministerio Dios quiere realizarlo, pero estás sentado quizás espiritualmente, estás muy cómodo quizás en tu iglesia local y no estás viviendo para lo cual Dios te creó.
Dios te guarde. Comparte esta enseñanza, coméntame debajo, dime qué piensas de esta palabra y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga.